Bueno, después de haber discutido algunos casos, posiblemente ahora estemos un poco más en condiciones de ir a una definición de qué significa Big Data, qué significa Machine Learning. La forma más trivial de hablar de Big Data es decir que es ir por lo estrictamente etimológico, ¿no? Big es grande y data es datos, o sea que Big Data son un montón de datos. Pero en definitiva, me parece que hay un error de concepto en pensar así. Voy a intentar convencerlos de que Big Data tiene que ver con bastante más que muchos datos. En particular, si la idea de Big Data, como muchos datos, tiene entidad, uno creería que eso es en contraposición con la idea de Small Data, ¿no? Que es el ámbito de la estadística clásica o lo que estuvimos viendo hasta ahora, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? La principal tarea de la estadística científica, tal como la han visto, en particular en un curso de estadística, ¿no? Es que el desafío de la estadística es intentar extraer la mayor cantidad posible de pocos datos, ¿no? Piensen, por ejemplo, que la famosa tabla de TED-Student se corta en más o menos 30 observaciones porque el tipo de problema que motivaron el estudio inicial de William Gosset, conocido como Student, eran estudios donde había 8, 10, 12 datos, que no eran ni pocos ni muchos, como vamos a discutir dentro de un ratito. Pero en definitiva el desafío de la estadística era cómo explotar de la mejor manera posible los pocos datos que estaban disponibles. ¿Cuál fue la solución que propuso la estadística y la ciencia? Es intentar que esos datos tengan la mayor cantidad posible de estructura. ¿Qué es lo que quiero decir con estructura? Alguna relación explícita entre los datos y la población a la cual refieren, ¿no? Por ejemplo, el caso clásico es un esquema de muestreo, ¿no? En un muestreo científico correctamente diseñado, lo que hay es una relación bastante explícita, probabilística, entre la muestra y la población, ¿no? Por ejemplo, la encuesta permanente de hogares para el Gran Buenos Aires se basa más o menos en unos 4.000 hogares, que son representativos de los 4 millones y pico de hogares que hay en el Gran Buenos Aires. Entonces la pregunta es, bueno, ¿cómo puede ser que sea cierto que se pueda pensar en toda la población del Gran Buenos Aires con nada más que 4.000 hogares? Justamente porque la encuesta permanente de hogares obedece un diseño probabilístico científico, ¿no? Eso significa que hay una relación entre en qué sentido la muestra es representativa de la población a la cual hace referencia. Otro ejemplo de estructura que vimos en este curso es un experimento. O sea, un experimento bien diseñado lo que hace es asigna tratamiento en control de forma aleatoria, de modo que después las diferencias del resultado obedecen un efecto causal siempre y cuando uno haya tenido en cuenta un diseño correcto del experimento. Entonces, el diseño de experimentos, el diseño de encuestas científicas fueron las respuestas que dio la ciencia y la estadística ante el problema de pocos datos. Son pocos datos pero que tienen mucha estructura, ¿no? Y en definitiva, por eso es que las herramientas disponibles estándar, como los muestreos complejos, como los experimentos, son cosas que son lentas, son caras, como hemos discutido en estos ejemplos, pero son buenos. O sea, en general, el paradigma de la estadística clásica no deja de ser un paradigma de pocos datos, pero muy bien cuidados, ¿no? Cuidados también por una teoría, ¿no? El paradigma de Big Data es completamente distinto, porque lo primero que llama la atención es que son muchos datos, son muchísimos datos, ¿no? O sea, piense que cualquier usuario, cualquier celebrity menor en Twitter tiene seguidores de a cientos de miles y si hace una encuesta aparecen respondentes también por cientos de miles. Entonces, en Big Data estamos hablando de un montón de datos, ¿no? Y es lo primero que llama la atención, por eso Big Data tiene este nombre, ¿no? Pero la segunda cosa que llama la atención es que estos muchos datos no obedecen a ninguna estructura, ¿no? Son datos que surgen por la interacción espontánea en las redes sociales, con dispositivos de teléfono celular, etcétera, etcétera. Y la otra cosa que llama la atención es que son datos que aparecen prácticamente en forma inmediata, ¿no? Por eso es que se habla de estas famosas 3 Bs de Big Data, que son volumen, variedad y velocidad. Después se puso como deporte agregar Bs. De hecho hay un artículo de Schaefer que se llama las 42 B de Big Data, que muestra que esto de pensar en esos términos es prácticamente una payasada. Pero ahora es que me animo a dar una definición de Big Data. Si se quiere, Big Data hace referencia al fenómeno de datos masivos producidos por interactuar espontáneamente con dispositivos interconectados, ¿no? Pero en definitiva no se trata de más de lo mismo. A mí me gusta más que Big Data, me gusta New Data, pero en definitiva no es que Big Data es un fenómeno de más de lo mismo, ¿no? El fenómeno de Small Data que vimos históricamente,
tiene que ver con analizar encuestas, con estudiar experimentos, tiene que ver con pocos datos pero que tienen mucha estructura o algún soporte teórico, y el paradigma de Big Data tiene que ver con estudiar un montón de datos que no tienen una estructura muy obvia. Entonces, eso va a ser una enorme diferencia y también una limitación, ¿no? La gran ventaja tiene que ver con la masividad de datos, con la velocidad y con que quizás ahora tenemos información que nunca tuvimos en nuestras vidas. El gran desafío es que esos datos no tienen una estructura y justamente el objetivo es dársela, ¿no? Machine Learning, aprendizaje automático, es la contracara del fenómeno de Big Data. O sea, hace referencia a todos los métodos computacionales, matemáticos, que están detrás o al costado o adelante también del fenómeno de los datos, ¿no? Entonces, para entender qué es lo que hace Machine Learning, deberíamos repasar qué es lo que hemos estado haciendo hasta ahora. O sea, qué es lo que hace el enfoque clásico de la estadística, de la econometría, y después por contraste va a salir qué es lo que pretende hacer Machine Learning. Y después voy a seguir contándoles un ejemplo concreto de una herramienta clásica en Machine Learning que es Lasso, ¿no? Pero piensen en lo que hemos visto hasta ahora en econometría y en estadística de esta perspectiva. Supongan que este es un modelo, ¿no? Un modelo, esto f podría ser una función lineal, pero estoy pensando en un genérico, ¿está bien? El interés de un curso básico de estadística o de econometría, el actor principal es f. ¿Está bien? Este es el actor principal. ¿Está bien? Es el modelo. ¿Por qué? Bueno, porque quizás en econometría hay una preocupación, porque quizás f tiene, guarda un efecto causal, ¿no? Por ejemplo, hemos visto en este curso que si y, es igual a alfa más beta xu, muchísimo del partido de la econometría y la estadística se juega en este coeficiente, ¿no? Porque, por ejemplo, si beta es 0, entonces no hay relación entre x y y bajo ciertas condiciones como las que vimos en este curso, quizás beta capte el efecto causal que tenga x sobre y. ¿Está bien? Y ha sido y es el actor principal de esta película, hemos hecho test de hipótesis sobre eso, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Está bien? La pregunta es, ¿de dónde sale el modelo? ¿Está bien? La actitud que ha tenido la estadística clásica y en particular la econometría es que, mira, no tengo la menor idea de dónde sale el modelo. O sea, el partido de la estadística y la econometría es, dado que vos me trajiste el modelo de afuera, yo busco la forma de o estimarlo con los datos disponibles o iluminar cómo conseguir datos para estimar los aspectos desconocidos de ese modelo de manera más eficiente, más justa, etcétera, etcétera, ¿no? Pero en definitiva el modelo viene de afuera. ¿Está bien? El modelo viene de afuera significa, el modelo viene de alguna teoría o de los elementos que es capaz de iluminar alguna teoría, o es la representación formal de un experimento correctamente diseñado. Pero el modelo viene de afuera, ¿está bien? Es como que la estadística entra una vez que el investigador tiene un modelo y tiene pensado una estructura de datos, el partido de la estadística y la econometría es decirte, ok, esta es la forma más eficiente, más justa, mejor, insesgada, consistente, lo que sea, de estimar los parámetros desconocidos o las características desconocidas de este modelo, ¿no? ¿Qué rol juegan las probabilidades en todo esto? Bueno, es lo que permite ir más allá de las estimaciones puntuales. O sea, el método de mínimos cuadrados, por ejemplo, genera una estimación para beta, pero si uno se hace preguntas, por ejemplo, bueno, ¿cuál es un error probable de estimación y quiere construir un intervalo de confianza? O uno quiere evaluar hipótesis, uno necesita una estructura probabilística y ahí es donde se cuelan las probabilidades, ¿no? ¿Qué significa en este contexto hacer las cosas bien o mal? ¿Está bien? Bueno, es una evaluación ex ante, ¿no? En general, la carta que juega la econometría clásica o la estadística es hablar de la herramienta de estimación e inferencia. Por ejemplo, no hablar de en qué sentido la herramienta es buena, ¿no? Entonces, por ejemplo, hemos visto que bajo ciertas condiciones, por ejemplo, el enfoque, los supuestos de Gauss-Markov, el estimador de mínimos cuadrados ordinarios es insesgado, tiene varianza mínima en la clase de estimadores lineales insesgados, o bajo ciertas condiciones, beta sombrero tiene distribución normal, etcétera, etcétera. O sea que el sentido en el cual la estadística clásica argumenta que las cosas que uno hace están viendo es argumentar que las herramientas que uno utiliza son las correctas, no que los resultados son los correctos. ¿Está bien? O sea que es más bien una evaluación ex ante. ¿Qué significa esto? Que la estadística parte de analizar, bueno, este es el contexto en el cual los datos han sido generados, entonces esta herramienta que vas a utilizar es buena, en el sentido que hemos dicho que bajo cierto contexto el método de mínimos cuadrados ordinarios es eficiente, insesgado, consistente, etcétera, etcétera. Pero la percepción de buena es una percepción de que las herramientas estadísticas que uno utiliza son las correctas.
¿Está bien? Y acá vienen las enormes diferencias, ¿está bien? Con Machine Learning. Insisto, un poco a propósito, el modelo es el mismo, no es que los modelos en principio son diferentes. Hay un Y, hay X, hay U, hay cosas que se observan, hay cosas que no se observan, pero en la lógica de Machine Learning, de aprendizaje automático y en el paradigma de Big Data, el actor fundamental de la novela es Y ahora, ¿está bien? Porque lo que me interesa es predecir, es clasificar, es medir. Por ejemplo, si Y fuese un indicador de si una persona me va a pagar un crédito o no me va a pagar un crédito, lo que quiere saber el banco es si me van a pagar o no me van a pagar. ¿Está bien? O sea, si Y son ingresos y X es educación, el objetivo que quizás tenga una oficina de política pública es que me prediga el ingreso de las personas dadas ciertas características, ¿no? Yo que sé, en tiempos de pandemia, si X son síntomas, yo lo que quiero es que me prediga si una persona está contaminada de COVID o 19 o no. ¿Está bien? Entonces, el actor principal de esta película no es F, sino es Y. ¿Está bien? La otra diferencia es la actitud con respecto al modelo, ¿no? El enfoque anterior habíamos dicho que el modelo viene de afuera y justamente el gran desafío de Machine Learning es construir el modelo a partir de los datos y construirlo en forma iterativa. ¿Está bien? O sea, el modelo ya deja de tener una entidad fija que es provista por una teoría o por un experimento, sino que ciertamente la teoría informa, el experimento informa, pero también informa el proceso de construcción del modelo, es iterativo. De ahí es que la idea de Machine Learning tiene mucho de aprendizaje, o sea, de construir el modelo. Y esas quizás son las principales diferencias. En el enfoque clásico el modelo se estima, dado que viene de afuera, mientras que en el enfoque de Machine Learning justamente la idea es intentar construir el modelo. El principal ejercicio de Machine Learning en general es de predecir puntualmente. ¿Está bien? Es muy difícil y mucha gente opina que es imposible hacer inferencia tal cual la vimos en un curso de econometría o estadística, por razones que son difíciles de entender. Bueno, yo que sé, para eso es que hay que tomar un curso entero. Y otra diferencia enorme con Machine Learning es qué significa hacer las cosas bien, ¿no? En el enfoque anterior dijimos que hacer las cosas bien es utilizar las herramientas correctas, mientras que en el enfoque de Machine Learning lo que importa es la capacidad predictiva fuera de la muestra. Insisto, una cosa es predecir bien dentro de la muestra, para eso están herramientas como el R², pero el objetivo de Machine Learning es muchas veces, la mayor veces, es predecir afuera de la muestra. ¿Qué significa esto? Supongamos que yo tengo historias crediticias de gente que pidió crédito a un banco y sus características, y con eso yo puedo construir un modelo de cómo ciertas características de las personas, X, me ayudan a predecir si una persona paga o no paga un crédito. Pero lo que realmente le interesa al banco es si puede predecir correctamente si las personas que van a venir en el futuro van a pagar un crédito o no, o por ejemplo si las personas que viven en un barrio donde todavía no hay una sucursal de ese banco que tiene ciertas características van a pagar los créditos o no. O sea que el verdadero desafío de Machine Learning es predecir afuera de la muestra, y justamente la obsesión de Machine Learning es decir que las cosas funcionan si predicen correctamente fuera de la muestra y no funcionan si predicen correctamente dentro de la muestra. Vamos a ver que cuando el desafío es predecir fuera de la muestra, herramientas que hemos visto como el R² no dicen absolutamente nada, porque R² es una herramienta predictiva dentro de la muestra. ¿Está bien? Entonces, estas son las principales diferencias entre el enfoque clásico que hemos visto en estadística y econometría y el enfoque de Machine Learning. Déjenme empezar a contarles ahora dónde es que empiezan las diferencias, porque en el próximo video me quiero meter en los detalles de Lasso, ¿no? Esta es una herramienta clásica de aprendizaje automático que se llama Lasso, pero me parece que prefiero dejarlo para el próximo video porque si no se va a acumular demasiado material. Bueno, nos vemos en el próximo video, ¿eh?